somos lo que ves. Crossing Contenidos. Canciones que me llevan más allá, siento fuerte que de a poco somos más en este cuento. Las canciones que cantamos son mensajes desde adentro, vendiendo el alma sin saber a quién. Hoy escucho las canciones que me llevan más allá, siento fuerte que de a poco somos más en este cuento. Las canciones que cantamos son mensajes desde adentro. Ahí va, no sé quién es ni para dónde. Ahí va, no se detiene por nada. Ahí va, su paso firme y la mirada alta, es solo él con su alma, es solo él con su alma. Es solo él con su alma, es solo él con su alma, es solo él con su alma. Y va. Al Chaltén estamos entrando. ¿Qué pasó? Che, escúchame. Que de Esperanza que vengo fui al baño y se olvidaron de mí. No me digas. Sí. ¿Vos te cuenta, Mauro? No nos digas, aguantá que ahora paramos. Hay paro y... No importa. Sí, solo. ¿Ya estamos llegando? No voy a pasar. Bueno, ¿lo de Esperanza? Dale. Dale, amigo. Chao, muchachos. Chao. Mirá, vos, negro, me olvidé, boludo. No, qué bárbaro, A la próxima nos damos cuenta, a ver si... Digo, que venga solo. No, que se venga caminando, ¿no? ¿Papeles, el auto? Ahí, toma, dale el motor. Bien, ¿vienen los dos? ¿Traen a alguien más? ¿Menores? No, ¿No? Lo dejamos ya. ¿A qué vienen? Acá. A buscar al negro. El negro, perdimos al negro. ¿Vos? ¿Hace cuándo llegaste? A buscar el diente del negro. Soy una tarada. Hola, querida gente de Santa Cruz. Estamos acá, estamos en el Chaltén. No, acordate del pase de gracias, Mauro, y ahí arrancás, para que no quede cortado. Gracias, Maurito, por pasarme el micrófono, gracias por la presentación. Hola, querida gente de Santa Cruz. En este momento estamos recién llegadito en lo que es el Chaltén, para mostrarles todas las actividades que hay en la Fiesta Nacional del Trekking, aquí en el Chaltén. Estamos en el Chaltén, llegamos hace un ratito, ¿sí? Ya empezamos con la cobertura y ahora están explicando cómo va a ser el concurso de hachero. Ustedes, las chicas, no van a tener problema. Del 1 al 20. Bueno, les cuento, el concurso de hachero, la idea es cortar estos troncos en su forma transversal, y el tronco siempre tiene que quedar en el lugar. No se puede andar girando el tronco, así. Tiene que quedar ahí, en el lugar,
Y sí yo me puedo girar para cortar. Yo sí puedo girar. ¿Se entiende hasta ahí? Es bastante fácil. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estás filmando? No puedo participar por los... No, pero después te podemos dar unos zapatillas. Bueno, ¿estamos listos? ¿Las chicas están listas? Bueno, pónganse cerquita, preparadas, por favor. ¿Están preparadas? ¡Listo! ¡Ya! Oh, well, everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. Bird's a word. Oh, well, a bird, bird, bird. Bird is a word. Oh, well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a word. Oh, well, a bird, bird, bird. The bird's a word. Oh, well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a word. Oh, well, a bird, bird. A bird. Solo haciendo trampa. Ahí vamos. El número 5. ¡Vamos! Me cagaron. Levantalo que livianito, no pasa. Anda, está bien afilada. Guarda. Salió por sorteo, Ni suerte ni para nada. A ver si viene el más hacha. Veniste, ya voy a ir a la chapa. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Es una técnica secreta. Cuanto más corto el mango, más rápido voy a ir. Parate, lo que te digo. En ángulo. Adelante, jefe. Adelante para cortar. Maestro, ¿usted de dónde es? De Río Gallego. ¡Ah! Y el famoso youtuber patagónico, el negro. El negro. Bienvenido. che. Gracias. Un honor tenerte por acá. Gracias. Sí. Me dijeron que acá hay joda, hay mujeres, De así todo, que yo me vine. de todo hay. Yo me vine. Mientras que haya comida, joda, mujeres, yo me vengo. Che, ¿y ves bien con esos anteojos? Más o menos, pero le vamos a entrar. ¡Un aplauso para Río Gallego! Por favor, después arreglamos con el tema de las apuestas, así que tranquilo. Bueno, en sus puestos, ¿listo? ¡Largamos! Ahí estamos. Vamos a salir a la mamarita ahí. ¿Y amiga de dónde? ¿De dónde andamos? Está que se muere. Portugal. Portugal con galleta. Es una pega brasileira. Portugal, Lisboa. Pasa que con este tronco quedé para atrás. No entiendo nada. Bueno, me voy. Voy a tomar los tragos con mi amiga. Acabamos de participar en el concurso, no sabés lo que fue, me duele el brazo, me duele la pierna, me duele la espalda, me duele todo, no sabés la fuerza que tenés que hacer con ese tronco para colmo. Me tocó el número 5, ¿viste? Número 5, un tronco re grueso y me tocó un hacha, el mango cortito, ¿viste? Capaz que por eso estoy re agitado, no sabés cómo terminé, pero la experiencia es sensacional. Esto es lo que estamos viviendo acá en el Chaltén. Un día espectacular, hermoso, no sabés, está re lindo, calor. Estoy re agitado, terminé muerto. Y nada, después les seguimos mostrando más, chicos. Chao. Empezamos por la montaña, después venimos bajando, nos metemos en el río, ¿o no? A él le falta un diente. Falta el diente. Vos sabés que tengo uno que acá que lo pegué antes de venir, así que de última te paso este y a vos te paso este. Uno para cada uno. No, a mí los anteojos. A vos los anteojos. Y un poco de pelo. Y un poco de pelo. Es terrible. Me van a dejar En pelota. en pelota, me van a dejar, como dice la señora, en pelota. Esta es la gente linda que vas a encontrar acá en el Chaltén. Recién llegamos con eso. ¿Siempre venís a estos lugares? ¿Cómo? Sí, siempre venís por estos lugares. Ahora, la primera vez aquí. ¿Vos sabías que soy amigo personal de Kevin Johansen? ¿Cómo es eso? ¿Desde cuándo? Ayer tomamos unos cafés, ¿viste? Y bueno, ahí intercambiamos Facebook. Así que cualquier cosita vos me avisás, ¿Cafecita, cervecita? No te estoy diciendo esto para levantarte, simplemente te estoy dando un poco de info para que veas quién soy, ¿viste? ¿Sabes por dónde tengo que
Bien, bien ahí. Bueno, nos encontramos acá en el Chaltén escuchando terrible grupo. ¿Qué grupo? Siete Venas, papá, tocando en vivo toda la banda. No sabés cómo suena, las luces, la cantidad de gente que hay. Es impresionante la cantidad de gente que hay. Todos saltando, todos bailando. Esto es una fiesta. Estamos, vamos. Bueno, estamos acá con la gente de Siete Venas. No sabés el show impresionante, la rompieron los chabones. Contame, ¿cómo fue el viaje hasta acá? A ver. ¿Cómo se portaron en el colectivo ese? 3 cuadras, 2 minutos y medio y llegamos hasta acá. Porque vivimos acá cerquita, así que bien. 3 cuadras, 2 minutos y medio y llegamos hasta acá. Porque vivimos acá cerquita, así que bien. Me cagaron. Tenemos tema nuevo para grabar. Por ahí salió una gira que en breve te llamo y te cuento. Dale, buenísimo. Che, estaba viendo que ahí presentaron un nuevo video, ¿no? Compadre. Sí, salió el nuevo video de Sangre y Corazón. Iván Castro Peña, el director de Guatemala. ¿Sabés que me llamó la atención una toma del video que a vos te toman de arriba? ¿Puede ser que te toman de arriba para que entre la cabeza? Puede ser, sí, también, sí. Sí, también puede ser. Salimos de lo artístico para solucionar el problema de la cabeza. Vos con esa cara no me podés decir nada, boludo. Vos con esa cara no me podés decir nada, boludo. Mirá cómo me hace la nota. Es que te cuento algo, mirá. Con él estudiamos en la secundaria, ¿viste? Y ahora como que la vendetta. Ahora es más fachero, eso decía. Antes era feo, mirá ahora qué lindo que está. Sí, y después de acá, ¿qué hacemos? No sé, está ahí la noche del Chaltén, hoy dice que... ¿Qué pinta hoy? Se pone como pez del agua. Sí, aparte lo vi que lo vea así, aparte, vos sabés que impresionante la movida que tiene, ¿viste? Lo vi que hace... ¿Viste? Es como que baila, ¿viste? Es como que va, ¿no? Una onda de a la Mona Jiménez y una mezcla ahí de Siete Venas, ¿viste? Una cosa así. Che, entonces hoy nos juntamos. Sí, cuando quieras, apaga la cámara y nos vamos por ahí. Gracias, chicos. Gracias totales. Y bueno, y ahí no me llevan a mí en el colectivo, cerramos todo. Vámonos a la mierda. Kevin Johansen, ¿cómo me gusta decir ese apellido? Kevin Johansen, es impresionante. Anoche estuvimos con Siete Venas, con los amigos Siete Venas, impresionante. Y hoy tremendo recital de lo que es Kevin Johansen. ¿Gustando un poquito de lo que es el show de Kevin Johansen? Sí, mucho. Me gustó mucho la canción de David Bowie. ¿Cuál? De David Bowie. ¿Sos seguidora de Kevin Johansen? No, pero me gustaría. Parece que no tenía dónde quedarse, así que si se quiere venir a casa, todo bien, lo bancamos. Si no tengo alojamiento, ¿puedo ir a tu casa igual? Dale, te esperamos. Qué grande, campeona. Kevin Johansen. Estamos a punto de entrevistar a Kevin Johansen, loco. Kevin Johansen. Estamos con Kevin Johansen. ¿Cómo me gusta decir ese apellido? Kevin Johansen. ¿Sí? Recién termina de hacer el show, el mega show. No sabés cómo la rompió el chabón. Estaba acá con él. Bailé, me abrazó, me apoyó. ¿Qué no me hizo? Kevin, ¿cómo fue la bienvenida de la gente acá en el Chaltén? Alucinante. Alucinante. La verdad que la gente prendida desde el primer tema. Y bueno, y apoyarte a vos fue todo un sentimiento.
Claro, fue lo principal del show. Fue lo principal, fue lo más lindo, lo que Sí. más recuerdo. Claro, lo que más te va. Che, Kevin, ¿cómo se activa la máquina creativa de Kevin Johansen? Y es una máquina que no descansa, ¿viste? Porque siempre estás como elucubrando ideas. Creo que los músicos que componemos canciones somos enfermos de no descansar nunca la cabeza con respecto a un título, una idea. Che, Kevin, vos sabés que tengo información de que te costaba por ahí meterte en un género, ¿no? Y de ahí salió el comentario de que eras un desgenerado. ¿Puede ser? Ahora, ¿vos cómo te definís? ¿Un poco de todo? ¿Un poco de nada? ¿O un verdadero desgenerado? Claro, fue una respuesta que le hice a unos periodistas españoles en la época, hace 15 años, cuando empecé a ir a España en el 2002 y me decían, pero ¿qué género hayas, tío? ¿Qué género? Con la G bien fuerte. Y dije, a ver, ¿qué puedo pensar como para que pongan de título? Y dije, bueno, soy un desgenerado. De hecho, bueno, la banda mía se llama De Nada, que tranquilamente, como mencionaste muy bien, podría haberse llamado De Todo la banda, ¿viste? Con THE, nada. Kevin Johansen. Viste que está para el Dog With My Baby, ¿viste? Que está la parte de la parte de los hombres cachonderos y las mujeres que miraron esa novela Resistiré. Sí. Ahora, te voy a hacer una pregunta sin repetir y sin soplar. Si fuiste desgenerado al crear ese tema. Seguramente, seguramente, porque le puse al tema entre paréntesis Down With My Baby, Nirvana meets Barry White, o Barry White meets Nirvana, mejor dicho, porque después al final levanta un poco de polvareda, ¿viste? Con guitarra distorsionada. Así que era una forma era un homenaje al gran Barry White. Y esos momentos, ¿viste? Cuando pones la musiquita y estás esperando al amor. Kevin Johansen es cachondero, ¿no? Y a mí me gusta. Sí. Normal, y lo nuestro fue fuerte. Y sí. La verdad, doy fe que fue muy fuerte, ¿eh? Kevin Johansen. I'm gonna get down with my baby. Dale, bebé. I've been waiting for this moment, baby. And I'm gonna get down with her soon. Te agarro y te destrozo, baby. ¡Qué grande! Kevin Johansen. Un personaje, un artista, un mega. Es un crack que la rompió, que agarró a las mujeres ahí arriba. Impresionante. La verdad, te quiero agradecer. Me enamoré con vos hoy. Y nada, sos un crack. Lindas zapas. Linda zapa, ¿no? Linda zapa. Para vos. Alta llanta. Me compré hace media hora antes del festival, me vine y me la puse. Claro. Kevin, Gracias, sos un querido. grande. Gracias, grande. querido. Gracias Muy por toda la música que estás escribiendo. Por favor. Gracias, ¿sí? Querido. Un orgullo estar con una celebridad tan importante como Nereus. ¿Para qué vas a callar al silencio? Y ese silencio cantor que no me duermes en la voz. Intento volar, pero no tengo alas. ¿Querés realzar tus ventas y llegar a más público? Publicita con nosotros. Comunicate con nuestra producción y consulta nuestros precios. Al 02966 1556 2977. Tu publicidad para toda Santa Cruz. Tu publicidad en YouTube, Facebook e Instagram. Publicita en nuestro magazine humorístico. Publicita en el Negrius TV. Cargando fresh, vacilón, voy girando con lo mío por si no me vio la vecina que rebaja discutimos hip hop sin saber que fue esa escuela que en su casa faltó. Bien, cargando fresh,
Vacilón voy girando con lo mío por si no me vio. La vecina que rebaja si cultivo hip hop, sin saber que fue esa escuela que en su casa faltó. Voy a morir haciendo esto. Escucho esa voz que me gritó, que ahora me dice let's go. Ey, domino el ritmo sin conflicto, siendo honesto. Me traiciona la razón como a Camilo Sesto, un melómano que en el hip hop piensa dejar su resto. Lo veo pasar, digo qué tal, sigue buscando un puesto. Pateamos el mismo hood, pero ellos piensan que es la West Coast. Ey, contame antes si tus padres están contentos. Después chocamos el vaso y brindamos por lo nuestro, llevando la buena, esquivando la ley. Pongo más huevos que Galites contra Richie K. Si definir el limitar, bueno, defínanme como el hijo de puta que lo manda. Eso fue todo, amigos. ¿Sabes la cantidad de gente que hay? Esto es la Comic Sur, ¿viste? La Comic Sur acá en el complejo de la Rural, ¿viste? Hoy sábado, mirá la cantidad de gente que hay. ¿Viste? ¿Vos te das cuenta? No, estaba esperando. ¡Me estaban esperando! Sí, te callado. Pero, che. De puta madre. ¿Subiste al escenario? No. Bueno, vamos a seguir entonces recorriendo lo que es la comisión. Chao, chicos. Y estos son unos amigos que nos encontramos, ¿viste? Que andan con toda la locura del cómic, ¿viste? Ahí se ríen, ¿viste? ¿Cómo andamos, mister? ¿Sí? Bienvenido. Esperando los animalitos ya. ¡Ah! Todos los perritos ya. ¡Ah! ¿Hoy hay mascotas? Hoy están todas las mascotas para mí. Ah, listo, entonces vamos que te subimos. Vamos los dos, vamos que los llevo de mascota. Ahí tenemos gente haciendo copre, mirá, es impresionante, no sabes lo que es la cantidad de gente que hay. Yo calculo así nomás te digo, calculo fácil, 1000 personas. Ahí está. ¿Cómo andamos, tremendito? Bien. ¿Estuviste comprando? ¿Recién entraste o no? No, son balcones, vamos a estar con los cosplays.
¿Vas a estar con los cosplays? Sí. ¿Vas a subir al escenario? Sí. Sí, ¿qué cosplay vas a hacer? El de Pokémon. ¿De Pokémon? Sí. Ah, listo, avísame y ahí subo con vos al escenario y te hacemos el aguante, loco. Luna hizo un dibujo. ¿Eh? Luna hizo Luna y Pepe. ¡Ay, eso! Mi amiga personal de YouTube, mi amiga. Ayer me anduvo buscando, pero bueno, yo no pude, ayer no sabés, perdí el vuelo. El helicóptero se me quedó sin auto, así que bueno, vine hoy. Che, ¿y hoy cómo la llevamos? Estamos para competir con el cosplay de perros. Ajá, ¿trajiste mascota? Sí. ¿Qué mascota trajiste? Mi perrita, Valle de Pikachu. ¿Valle de Pikachu? Che, ¿y a qué hora empieza eso? Un ratito. ¿Dentro de un ratito? Sí. Bueno, yo ahí voy a estar haciendo el agite para vos. Vamos a ganar, Vamos a ganar, Aguante, Gracias, Estamos bien. Qué grande, mis seguidores de YouTube. Ella es mi amiga personal. Vos sabés que todos los videos, ella me escribe. Mirá, me trajo un regalito, qué grande, me trajo un regalito. Estos son mis seguidores, los amo, los quiero. I can breathe again, I can see again, I can feel how it feels to be free again. I can dream again, I believe again. I see angels looking down in astonishment, and my heart is beating. I'm still breathing, my body was free. Impresionante la fiesta pop que se armó acá en la rural de Río Gallego, ¿viste? ¡Ay, amigo! ¿Cómo andamos, amigo Marcelo? ¿Bien? ¿Sí? ¿Recién entraste? Recién entraste. ¿Con quién andás vos? Con mi nene. ¿Con el tremendito? ¿Estás comprando? Le diste plata y se rajó el tremendito. Se rajó. Che, ¿vos no viniste para el cumple de mascota? No. ¿No? ¿Y dónde dejaste la mascota? Saliste solo hoy, guacho, el tremendito, ¿qué te compraste, tremendito? ¿Una bandana? Ah, ¿vos querés el bandano? Sí, ¿tu hermano dónde está? ¿A dónde lo dejaste? Está en mi casa. ¿Está en tu casa? ¿Por qué no lo trajiste? No quería venir. Che, ¿y tu mamá? ¿No quiso venir para el cumple de mascota tu mamá? Tu papá vino solo, Es un piso, tu mamá es un piso. Ahí está la chica. ¿Cómo andamos? Muy bien. ¿De qué está el cosplay? Es el cosplay de Kiss. ¿De Kiss? Es mi compañero. Ah, sí. ¿Vos sabés que lo crucé a He-Man y aquí en el baño? Y estoy acá, vine para el baño, viste, y no sabés, me encontré con He-Man y de este lado está Megadeth. Esto es un encontró. ¿Cómo vamos a terminar hoy? No sé, terminamos cansados seguramente. Seguro, ¿no? ¿Todo bien ahí, Megadeth, o necesita ayuda? Todo bien, no, por vos. Bueno, ahora vamos a seguir lo que es esta Comic Show, ¿viste? Hoy sábado, porque estoy haciendo toda la movida de hoy sábado, ¿viste? Ahí te vamos a presentar todo lo que tenemos acá con los amigos de la Megadeth y He-Man, ¿sí? Los tres juntitos. Vamos a ir para lo que es el complejo general, ¿viste? Donde están todos los están de venta, ¿viste? Donde se están llevando. Estamos en el baño. Esos son. Ahora deben estar por venir. Estuvimos sacándonos fotos, todo. Hicimos un descontrol en el baño, no sabés lo que fue. No, el sueño del pibe encontrar aquí a He-Man en el baño, no sabés lo que es. Excelente.
chica con la planilla de todo el tema del cofre de animales, llevando todo el control. Acá está un amigo de la organización también, llevando todo a full, laburando a full. Nadie me besó tanto. Qué bonito, es impresionante. Hay una cantidad de mascotas, no sabés la cantidad de perros que hay, es impresionante, hay de todas las razas. Tome, hombre, eso, tome. Yo creo que el video de la agarra acá, me voy a poner una posición, ahí está, tenemos la radio haciendo de gran tripote, en este caso, el reviso de la casa de carne del perro mueve la foto y ahí si se nota los iguales del cine de la animación, con el que tenemos un curso, le agradecemos a Virginia Morales, aplausos para Genio y 2 meses, le encanta correr, hacer muchos amigos y se lleva en todo el mundo y tiene muchísima energía, eso dice la descripción. Vamos a ir un poquito en el medio, así le sacamos unas fotos. Mufasa está personificando un karateka, cinturón negro, artes especiales, muchísimo le da un poco de miedo veterinario. Muchísima gente, 3 meses años de Cristiano Ronaldo lo llevamos ahí. Qué bonita la oreja, mirá, toma la foto de la guinda y problema. Está usada, está peleada. Hace que la gente de F está con un disco, es tranquila, es buena, que me dejó sentido sin tener que trabajar, porque con vos no hay ningún problema. Es una mezcla de hombre negro con Walking Dead. Fuerte aplauso para que Biancanieves, la compañera de la novia, sacamos la foto, la subimos a Facebook. Mirá, qué bonito charla, no tengo problema. Qué facha, me encanta. No conoce el pánico escénico. Impresionante. Por favor, qué bonito. Aplauso para Esmeralda, la foto con Esmeralda haciendo la super chica. La super chica no es la novia de su cuerpo. La gente cree que la super chica no es la super chica. En este caso, tiene 8 años, es un pequeño, un poco testarudo, le interesa participar y lo dice, socializa con la gente, con los perros seguramente también, con un otro gato, es muy probable que en algún momento se haya perdido el patio. Si está maquillado, porque tenía otro nombre, Manuel acá, verá que hace un cara de video y el nombre de la gente se va mucho y le gusta usar con perros, acá, che. Tiene enseguida, bueno, una voz de poquito, está todo estudiando, viene con toda la mano. Caiga. Tiene fuerza, Caiga, No, tiene fuerza, Caiga. Toma la foto del fotógrafo, muy bien. Unicornio de WhatsApp, sería, ¿no? El icono. Qué interesante idea, ¿no? Qué lindo. Lo voy a tener en cuenta para las oportunidades. Muchísimo. Y algo para la fiesta de que ver. Turn down for what? 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 Yo creo que no. ¡Oh, cómo estamos! Yo creo que no. Che, Vicky, vos trajiste el cofre de náufrago, ¿no? Estoy buscando a Wilson todavía. Ha vuelto todavía, qué grande, es impresionante. Otro amigo que encontramos acá. Sí, encontramos un montón de amigos. ¿Cómo andamos, chicos? A ver, contame un poquito qué es tu cofre. Yo soy Mitsuki, el tipo de Orochimaru del anime Boruto. Bien, ¿vos lo hiciste completo vos? El kimono y las manoplas fueron hechas por mí completamente. Sí. Me tomó alrededor de un mes terminarlo. ¿Un mes? ¿Todo eso lo hiciste vos? Sí. ¿También? Sí, aquí al mismo taller de corte y confección, por eso. Ah, pará, cortame la música, cortame la música. Los chicos saben corte y confección, ¿me entendés? No es que nada, que lo hicieron así nomás. Los tipos saben.
hijo de... ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Bien? ¿Recién llegaron? ¿Qué pasó, mi amor? Hay un muñequito que le da miedo. Ah, muñequito que le da miedo. Ah, o le da miedo a papá lo que sale el muñequito. Dale, sí. Es impresionante. Toda la gente está divirtiéndose, cagándose de la risa, jugando. Señor vigilador, usted es guardaespaldas del negro, ¿no? ¿Usted está apoyando al negro? ¿Al negro? ¿Al negro? Aguante negro. Bien, ¿cómo está viendo la entrada de la gente? ¿Se está comportando bien la gente? No hace quilombo, ¿no? Bien. ¿Desde qué hora está usted acá? De las 2. ¿De las 2? ¿Y hoy hasta qué hora se queda? Supuestamente hasta las 8. ¿Hasta las 8? Me parece que decimos, no va a ser. 8 o 9, ¿no? Sí. ¿Sonamos? ¿Hoy no salimos? No salimos. Yo tengo la partida de río todavía. Hola abuela, ¿cómo andamos? ¿Bien? La abuela anda ahí con los nietos, anda comprando juguetitos, ¿viste? Anda disfrutando también de lo que es toda esta mega fiesta, ¿viste? De cultura pop, ¿viste? ¿Cómo se está portando la tarde? ¿Bien? ¿Sí? No pasó nada, ¿no? Bien. Bien, para eso está la Cruz Roja, ¿viste? Los chicos de la Cruz Roja laburando a full, estuvieron ayer, hoy también. Desde el año 2000 realizamos coberturas y producciones, cubriendo eventos sociales y culturales. Creamos historias de vida y tarjetas de invitación digitales. Brindamos servicio de streaming para eventos. Contamos con radio online, portal de noticias y canal de televisión digital. Creamos contenidos en redes sociales para emprendedores y empresas a nivel local, nacional e internacional. Promovemos y difundimos artistas emergentes e independientes. Trabajamos como agencia de publicidad digital integral dentro y fuera del país. Crossing Contenidos. La Gana Creativa. www.crossingcontenidos.com.ar
disfrutando todos los shows que venimos haciendo. Son nuestros amigos, nuestros colegas, nuestros compañeros. Estamos felices de que ellos estén acá con nosotros. Leo, que hoy también está haciendo fotos porque es doble uso. She's staying high almost all the time, another party almost every night. High heels and makeup, every week she's on another flight. Goes around, always comes around, that's her own life. ¿Cómo andamos? ¿Tremendo? ¿Todo bien? Te veo cara conocida vos, Recién cae que irá yo. Está otra vez, portate bien, ¿Cómo andamos? ¿Qué andamos haciendo? Paseando, comprando. ¿Con quién andamos? Con los nietos. ¿Con los nietos? ¿Recién entraron? Hace poquito. ¿Sí? ¿Así vinieron? No. ¿Y qué pasó que no trajiste un cofre hoy? ¿No llegaste con el chico? No llegué. Pero, che, no llegó con el cofre, dice, ¿viste? Y eso que le avisamos temprano, ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. ¿Haciendo un poco? Comprando también, ¿no? Veo que estuviste invirtiendo, ¿no? ¿Pagaste vos o pagó ella? Pagó todo eso. ¡Qué grande! Che, quiero una novia así. Pero igual ya es poco. Es poco, ¿no? Tengo solo. ¿Sí? Sí, porque si así lo compré te cagan a palo. Impresionante. No, viste, mujeres como ella no se encuentran. No, pero que después le pegan si dice lo contrario, es buenísimo. ¿Todo bien? Jailo Rey. ¿Recién entra? ¿Hace rato? Sí, anduvo por todos lados sacándose fotos. ¿Cuántas fotos? Un montón de fotos. Bueno, seguimos paseando entonces. Seguimos paseando. Ahí están. Hola, Freddy Krueger. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Che, te veo trasnochado, Freddy Krueger. ¿Saliste anoche? Impresionante, recién entraste, ¿no? Anduvieron con Jason. ¡Oh, Jason! Sí, anduvieron los... Vení para acá. ¿Anduvieron los dos anoche? ¿Salieron con la chonga? ¿Por qué no me mandaron un mensaje? Bueno, vemos, chicos. Pórtense bien, Impresionante, Jason y Freddy Krueger. Los dos juntitos, ¿viste? ¿Cómo andamos, chicos? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Che, contame un poquito qué es eso del Caleuche. Caleuche es una publicación, o querés la leyenda... Contame. Bueno, es una leyenda de la mitología chilena, que nosotros la adoptamos porque la escuchábamos siempre de chicos, y nos gustaba mucho, que es sobre un barco fantasma que anda recorriendo la Patagonia y se lleva las almas de los ahogados para trabajar en el barco. Hace pactos con comerciantes como que le dan el alma a cambio de... Son comercios que no entran nadie, pero sí que tienen plata. Entonces se dice que le hizo un pacto con el Caleuche. Y la tercera y quizás la más terrible, cuando llega a un puerto, viene una novia verde y embaraza a un chico. Escuché algo. Sí, que fue el Caleuche. Sí, no, pero había otro que era el Trauco. El Trauco también. Sí, hay varios que embarazan a chicos. Yo te cuento una anécdota. Fui a Punta Arenas a cubrir lo que fue el carnaval de invierno. Sí. Vos sabés que me empezaron a gritar, Trauco! Sí, no tenía nada. Yo pensé que me venían los pibes. Claro, hacete cargo. Claro, ¿viste? Y después me enteré que era verdad, ¿no? De las mujeres seductor medio. Sí, claro, aprovechaba cuando los marineros subían a alta mar y el chabón se iba. ¿Cuántos están acá, chicos? Y nosotros somos de Río Grande, Tierra del Fuego, y ahora llegamos hace poquito para presentar esto. Bien. La revista sale desde fines del 2015, ahora sale el número 6. Y además tenemos otros libros publicados, somos un colectivo artístico de escritores y artistas plásticos y todo lo que hacemos son cuentos de aventura, terror e historietas, siempre ilustrados, combinando un poquito artista plástico y escritura. Aparte viste que acá la gente de Río Gallegos le gusta mucho lo que ven a historias paranormales, de sustos y todo eso, Es la tercera vez que venimos 2 ferias de libro independiente y ahora la primera comisión que venimos y
siempre la verdad que el público es espectacular, mucha buena onda. Ahora nos estamos quedando con lo último, ya se nos está agotando, no sé si llegamos para el cierre con las cosas porque vendieron un montón. Hemos vendido un montón, la verdad que estamos contentos. Qué bueno. Caleuche, de la revista. El mío, Federico Rodríguez. Federico Rodríguez. Me acompaña Omar Yusik, yo soy escritor, y él es dibujante y escritor también. Bien, así que bueno. Saludos y que sigan los éxitos, Y que desmientan esto de no vas a pasar pensión a nadie. En Punta Arenas que no va a pasar pensión a nadie. Sí, que desmientan que yo soy el trauco de Punta Arenas. ¿Listo? Gracias, chicos, gracias, ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Qué pasó que no viniste, Mujer Maravilla, hoy? No, lo que pasa es que vos sabés que pasa que se me quedó sin nafta el helicóptero, ¿viste? Sí, el traje lo tenía en el helicóptero. No me digas. Así que no me pude transformar en la Mujer Maravilla. Vos me estabas esperando como Mujer Maravilla, ¿no? Me volvía loco con ese cortito que hacía. Por eso trajiste palo, todo, ¿no? Te iba a dar como un palo, no sé cómo. Sí, ¿cómo la estás llevando acá? La estoy llevando de lindo, mucha gente. Mucha gente, ¿no? Sí, demasiada. ¿Sí? Sí, más que el año pasado, está repleto esto. Sí, che, y con las ventas de los muñecos que vos hiciste, ¿cómo la estás llevando? Sí, la estoy llevando bien, le estoy dejando a la gente en mi Facebook para que se me vayan escribiendo ahí. Para que vayan pidiendo aparte muñeco personalizado, ¿no? Sí, también. Che, ¿cuándo el muñeco del negro? En Milagro no hacemos. En Milagro no hacemos. En Milagro no hacemos. Bueno, tremendo, me voy a seguir paseando por allá. Dale. ¿Después nos vemos? Dale, nos vemos. ¿Hoy salimos? Dale, salimos juntos hoy. Dale, hoy salimos con el amigo del fútbol. ¿Me invitás un mate? ¿Puede ser un mate con la chica? ¿Y cómo la estamos llevando acá? Le da vergüenza. ¿Vamos a tomar un mate con la chica? ¡Ay, qué rico! ¡Ay, mi amor, Andrés! ¡Ay, mi amor, Andrés! ¡Ay, mi amor, Andrés! Mi amor, Andrés. ¿Cómo la estamos llevando? Tremendo, amigo. ¿Sí? Sí, ¿desde qué hora están acá? De las 12, 11:30 estaba. Vos tenés cara de trasnochado, vos saliste, Dormí tarde. ¿Dormiste ya? No es trasnochareo, dormí tarde, nueva frase, es muy bueno. Che, ¿cómo la están llevando acá? Buenísimo. ¿Sí? Explotó, Explotó, ¿no? Tremendo. ¿Sí? Y ayer viste que a las 5 explotó mal de gente. Sí, no, pero hoy todo el día fue. Hoy, ayer a las 5. Hoy igual. Sí. Hoy hasta qué hora estamos? A las 8 supuestamente, no sé si hasta las 8, me parece un poco más. Me parece un poquito más, ¿no? Sí, vamos a hacer el aguante para que haga un poquito más, ¿no? Y ahí la chica estaba, ¿viste? Mirá, impresionante, gracias, chicos. Te anduve buscando en tu stand. ¿A dónde fuiste? Salí a pasar. Claro, porque vos sos jefe, ¿no? No dejaste tu empleado ahí, ¿no? Che, ¿cómo la estás llevando ahí? Bien, gracias a Dios, bien. ¿Sí? Bien. Con pedido. Che, vi que armaste espada, todo de madera, ¿no? Sí, para este año sí, le tengo un poco de madera. Sí, adelante, Pache. Lo que es tallado y armado directamente de la madera en sí. Sí. Contorno, tallado contorno. Che, ¿y qué es lo que más se vendió? Y en madera lo que fueron los bats, el bat de Negan con púas, muy buena la venta. ¿Sí? Sí. Después, bueno, pedidos que me quedaron pendientes ahora para llegar a hacer, sí. Pero no, por suerte re bien. Sí. Comparado con el año pasado, sí, ¿no? Total. Sí, ¿no? Total, sí. Sí, y el martillo de Thor ese que me había hablado, ¿lo terminaste o no? Sí, está allá en el stand. Ah, está allá, no sí, lo vi. voy para
Es como contraproducente, tenés que tener cuidado. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Atente, abajo ponemos precaución. Por la casa, depende de la hora que vos llegues, puede ser contraproducente. Claro. O lo usan para pisar milanesa, claro, o te dejan como milanesa. Claro. O sea que antes de vender vos tenés que preguntar cuál es el uso que le vas a dar. Exacto. Si viene solo con la señora, se varía el uso. Claro. No, está buena esa, está buena advertir a la gente del martillo de Thor, ¿eh? Está muy bueno, muy bueno. Tenés que ir a verlo. Lo voy a ir a ver. Lo voy a ir a ver. Pasé milanesa. Bueno, tremendo. Dale. Seguimos paseando. Nos vemos. Anda a trabajar. Hasta el año que viene. Anda a trabajar. ¿Cómo andamos? Sí, no sé. ¿Cómo está ese cosplay? Contale un poquito a la gente de qué se trata tu cosplay. Sí. Sí. Fíjate, acá está el escudo. Che, ¿te costó mucho hacer el disfraz? No, el gorrito y el coso no me puse nada más. Sí. ¿Cuánto te llevó? ¿Un día? ¿Cuánto gastaste? ¿Vos sabés que estoy preguntando? 50 pesos. Ah, porque vos sabés que estoy preguntando a todos los cosplays cuánto gastaste. 50 pesos. O sea que es un cosplay económico. Sí, la telita de gorrito te la sé, ¿no? I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rust. Breathing in the chemicals. I'm breaking in and shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa, I'm waking up. I feel it in my bones enough to make my system blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Contá un poquito, es impresionante. ¿Lo hiciste todo vos? Sí, vos. ¿Sí? Contá un poquito el material que usaste acá. Este material se llama Sintra. ¿Sintra? Sí, se usa para pegar adhesivos publicitarios. Sí, es una especie de plástico fácil de cortar, fácil de moldear con calor y fácil de hacer de terminación. Sí. Es ideal para hacer armaduras y cosas así. Sí, y contá un poquito, ¿gastaste mucho para hacer...? No, es relativamente barato el material blanco. El material del resto es algo de tela, pintura, chinches, cosas así. No es muy caro. ¿Y alrededor de 1.000 pesos te puede salir. ¿1.000 pesos qué? ¿Argentino o chileno? 1.000 pesos argentinos. Hay que preguntar, el chabón es internacional, ojo, atente, es un cosplay internacional, Che, ¿y el arma también lo hiciste vos? Sí, pues todo. De hecho el arma lo hice acá en Gallego el día que llegué el viernes. Ajá. Y compré esto y esto lo traje sin armar y en el hotel armé la lanza. Claro, ahí llegaste y seguiste laburando en el cosplay. Sí, porque sería más fácil que venirme en el colectivo con el... Claro. ¿Hace cuánto estás haciendo cosplay? No mucho tiempo, alrededor de 6 años, 5 o 6 años. ¿El nombre del amigo? Francisco. Francisco, un gusto, Francisco. Igualmente conmigo, muchas gracias por la Ahí nos nota. vamos a estar viendo. Saludos para todos. Ahí está el amigo Francisco, gracias. Bueno. ¿Cómo andamos, tremendo? ¿Bien? ¿Bien? ¿Tranquilo? Sí, andamos ahí, anda con el tremendito. Sí, andan disfrutando de lo que es la convención. Sí, ¿y compraron algo? Mirá. ¿Papá o para vos? Sí, porque yo lo vi a tu papá como más contento con el cosplay, porque es una chica, ¿viste? ¡Qué impresionante! Che, ¿qué pasó que no vinieron disfrazados? ¿Te parece poco? ¿Te parece poco? ¿Te parece poco? Mirá, fíjate, acá están jugando a las cajas. ¿Todo bien? Aquí, ¿cómo la estamos llevando a la partida? Bárbaro, recién arrancamos, le estamos explicando algo. ¿El nombre del contrincante? Helio. Helio. Escuché serio. ¿Recién empezaron entonces? Recién arrancamos. Bueno, mucha suerte chicos, nada de trampa, Matevano. Bien ahí, ahí los chicos están
jugando partidas de carta, ¿viste? De Dragon Ball. ¿Cómo andamos, señor? Bien. ¿Cansado, no? Ya lo creo. Estamos hechos mierda. ¿Compró mucho usted? No. ¿A qué? No, tengo mi nieto que está exponiendo acá. Ah, ¿está exponiendo su nieto? Claro. Ah, o sea que hoy el asado lo paga su nieto, ¿no? Con todo lo que vendió el atorrante, ¿o no? No, él expone, pero no vende. ¿No vende? Ah, expone nomás. Le gusta eso, unos hobbies que tiene. Ah, el hobby. ¿Y quién es su nieto? Acá Barría, que están... ¿El que está con los muñecos grandotes ese? Ah, es un aparato. Ese es mi amigo. Sí, ese es mi amigo, es un aparato. Después pregúntele, dígale, ay, me estuvo haciendo una entrevista el pavo este con los dientes. Y ahí él le va a decir, quería que venga de Mujer Maravilla. Está loco su nieto, está loco. Mostrame la pantalla. Pero no tengo internet. ¿Qué pasó? ¿No hay internet? Me suscribo. Por favor, te lo pido. Y ahí nos escribimos y nos mandamos videos, ¿vale? Qué capo, gracias, tremendo. Ahí estamos todos mis seguidores, ¿viste? Ahí están mostrándome. Mirá, negro, mirá cómo te sigo, me estoy anotando. ¿Viste? Es así, esta movida es así. Hice un montón de amigos, aparte de los amigos que ya tenía, hice un montón de amigos nuevos. ¿Sos de acá? No, de Punta Arenas. Ah, hicieron nuevos amigos. Yo me imagino que si esperamos verlos allá cuando hagamos eventos nosotros. Más vale que vamos ahí. Sí, más vale. Ahí vamos a estar con las cámaras del Negro TV, ahí recorriendo todo eso, ¿dale? Qué bonita, gracias, amor.